¿Alguna vez te has preguntado por qué los camiones de bomberos en Estados Unidos parecen auténticos monstruos sobre ruedas, mientras que en Europa o Asia son mucho más compactos y estilizados? No es solo una cuestión de gusto, ni tampoco simple exceso. Detrás de esas dimensiones enormes hay siglos de historia, decisiones técnicas, miedos urbanos y una forma muy particular de entender cómo se combate el fuego. Para entenderlo, tenemos que viajar varios siglos atrás, cuando las ciudades aún no estaban llenas de rascacielos ni avenidas de varios carriles. En la época colonial, combatir un incendio era casi un acto comunitario. No existían cuerpos de bomberos profesionales como hoy. Cada casa tenía cubos de agua listos en la entrada y cuando sonaba la alarma, los vecinos corrían a formar largas filas humanas. El agua se pasaba de mano en mano desde ríos, pozos o cisternas hasta el lugar del incendio. Era un sistema lento, agotador y poco eficiente. Si el fuego avanzaba rápido, no había mucho que hacer. El primer gran avance llegó en 1721, cuando Richard New patentó una bomba contra incendios relativamente móvil. Iba montada sobre un chasis de madera y permitía lanzar agua con más presión, pero seguía dependiendo de los mismos cubos. Había que alimentar manualmente la bomba, lo que agotaba a los bomberos antes incluso de empezar a apagar el fuego. Muchas veces, cuando lograban llegar, el incendio ya había destruido gran parte del edificio, o se había extinguido solo. Con el crecimiento de las ciudades durante el siglo XIX, esta improvisación empezó a quedarse corta. Fue entonces cuando aparecieron las carrozas tiradas por caballos, equipadas con bombas de vapor. Este cambio fue enorme. Por primera vez, se podía mantener una presión constante de agua y llegar más rápido al lugar del siniestro. Pero también tenía limitaciones claras. Los caballos se cansaban, podían asustarse, y el sistema de vapor necesitaba tiempo para alcanzar su rendimiento máximo. A comienzos del siglo XX, el motor de combustión interna lo cambió todo. Nació el camión de bomberos moderno, un vehículo diseñado específicamente para responder a emergencias. Al principio eran relativamente simples, pero marcaban una diferencia clave: velocidad y autonomía. Ya no dependían de animales ni de sistemas lentos de arranque. A partir de ahí, la evolución fue constante. El verdadero punto de quiebre llegó cuando las ciudades estadounidenses comenzaron a crecer hacia arriba. Edificios más altos significaban incendios más complejos. Ya no bastaba con llegar rápido, ahora había que llegar alto. En Nueva York, el bombero Daniel Hess diseñó una escalera integrada directamente al camión, conocida como la Hook and Ladder. Esta innovación permitió rescatar personas y combatir incendios en pisos elevados, pero también obligó a reforzar todo el vehículo. Chasis más fuertes, mejor distribución del peso y sistemas mecánicos más complejos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la tecnología dio otro salto. Aparecieron los brazos articulados con canastillas, conocidos popularmente como cherry pickers. Estas plataformas permitían colocar a los bomberos en posiciones antes impensables, incluso en ángulos difíciles. Pero había un problema. Para ser estables y seguras necesitaban camiones más largos, más anchos y mucho más pesados. Ahí comenzó de verdad la era del camión de bomberos gigante en Estados Unidos. Con el paso de las décadas, los camiones no solo crecieron en tamaño, también en responsabilidades. Hoy un camión estándar puede llevar bombas de alta potencia, tanques con entre 1.500 y 1.900 litros de agua, escaleras hidráulicas, mangueras de distintos diámetros, herramientas de corte, equipos de ventilación, sistemas de iluminación, material médico y tecnología de comunicación avanzada. Todo eso pesa, y mucho. Además, en Estados Unidos la palabra camión de bomberos engloba muchos tipos de unidades: motores, camiones escalera, unidades de rescate, vehículos articulados con operador trasero y más. Aunque cada uno cumple funciones distintas, casi todos comparten el mismo rasgo: dimensiones enormes. Un camión promedio puede medir cerca de 12 metros de largo,
3 metros de ancho y más de 3,5 metros de alto. En cualquier calle urbana es imposible no notarlo. Pero aquí surge una pregunta clave. ¿Realmente se necesita todo ese tamaño hoy en día? Porque junto con el crecimiento llegó también el costo. Un motor tipo 1 puede costar entre $400,000 y $600,000. Una escalera aérea de 30 metros fácilmente supera el $1.000.000. Y eso sin contar mantenimiento, combustible y entrenamiento. Lo más llamativo es que la mayoría de las emergencias actuales no son incendios. En 2021, los departamentos de bomberos de Estados Unidos respondieron a más de 36 millones de llamadas. De esas, solo alrededor de 1.300.000 estuvieron relacionadas con incendios. Es decir, apenas un 4%. El resto fueron emergencias médicas, accidentes de tráfico y apoyo a ambulancias. Este dato ha encendido el debate. ¿Tiene sentido mover vehículos tan grandes, pesados y costosos para situaciones que muchas veces no requieren toda esa capacidad? Y aquí entra otro factor importante: la seguridad vial. Los camiones de gran tamaño tienen mayores distancias de frenado y ángulos muertos más amplios. Aunque representan una fracción del tráfico total, están involucrados en un porcentaje significativo de accidentes graves, incluyendo atropellos a ciclistas. En ciudades densas, este conflicto se vuelve aún más evidente. Un ejemplo claro ocurrió en Baltimore en 2018, cuando se propuso ampliar ciclovías. El departamento de bomberos se opuso, argumentando que sus camiones necesitaban calles más anchas para maniobrar. Incluso publicaron un video demostrando lo complicado que era mover un vehículo de 3 metros de ancho por calles antiguas y congestionadas. Y aquí es donde la comparación con otros países se vuelve inevitable, porque mientras en Estados Unidos los camiones crecían, en otros lugares el enfoque fue completamente distinto. Suscríbete si te gusta el video, porque lo que viene cambia por completo la forma de ver estos gigantes rojos. Mientras en Estados Unidos los camiones de bomberos se volvieron cada vez más grandes, en Europa la historia tomó otro camino. Las ciudades europeas son en su mayoría más antiguas, con calles estrechas, curvas cerradas y centros históricos donde un vehículo gigante simplemente no puede entrar. Eso obligó a los ingenieros a pensar diferente desde el principio. Los camiones europeos suelen ser más cortos, más angostos y mucho más maniobrables. Aún así, no sacrifican capacidad operativa. Sus escaleras aéreas pueden alcanzar alturas similares a las estadounidenses, pero lo logran con diseños más compactos y eficientes. En algunos casos, el vehículo completo puede ser hasta un tercio más pequeño, pero igual de efectivo. La clave está en la filosofía. En lugar de llevar absolutamente todo en un solo camión, muchos departamentos europeos priorizan llegar rápido, maniobrar bien y trabajar de forma coordinada con otras unidades. No todo depende de un solo vehículo gigante. Esto reduce costos, mejora la seguridad vial y facilita el acceso a zonas densas. Un ejemplo aún más extremo lo encontramos en Asia. En Singapur, por ejemplo, se utilizan los famosos Red Rhino. Son camiones compactos que pueden transportar a 4 bomberos, un técnico médico y el equipo esencial. Su misión es clara: llegar primero, evaluar la situación y empezar a actuar mientras llegan refuerzos. En una ciudad densa, cada segundo cuenta y un vehículo pequeño puede marcar la diferencia. Curiosamente, esta idea no es ajena a Estados Unidos. En los últimos años, algunos departamentos han empezado a replantear sus decisiones. En el condado de Beaufort, en Carolina del Sur, alrededor de 2010, surgió la necesidad de reemplazar 3 camiones. Comprar 3 unidades grandes habría costado cerca de $1.400.000. En lugar de eso, optaron por un camión nuevo y 2 vehículos multipropósito del tamaño de una camioneta pick-up, por unos $75.000 en total. El ahorro fue enorme y la operatividad se mantuvo. San Francisco es otro caso interesante. Allí se utilizan motores especiales conocidos como Vision Zero.
Son aproximadamente 25 centímetros más cortos que los modelos anteriores, pero mantienen la misma capacidad para combatir incendios. Además, pueden hacer un giro en U en apenas 7,5 metros, algo fundamental en una ciudad con cuestas pronunciadas, intersecciones cerradas y tráfico constante. Todo esto nos lleva a la gran pregunta: ¿hacia dónde debería evolucionar el camión de bomberos? La respuesta no es universal. En zonas rurales, donde las distancias son largas y el acceso al agua puede ser limitado, un camión grande con gran capacidad de carga sigue teniendo mucho sentido. Pero en ciudades densas, con calles estrechas y la mayoría de llamadas relacionadas con emergencias médicas, tal vez un enfoque más compacto sea más eficiente. Al final, el objetivo es siempre el mismo: salvar vidas. Si un vehículo más pequeño puede llegar antes, maniobrar mejor y cumplir su función, entonces el tamaño deja de ser un símbolo de poder y se convierte en una simple herramienta más. La verdadera fuerza no está en lo grande, sino en lo inteligente. Cuestionar el diseño de los camiones de bomberos no significa restar valor a su historia, ni al trabajo de quienes los operan. Al contrario, significa adaptarse a las ciudades modernas y a los desafíos actuales. Porque lo que funcionó hace 50 años no siempre es lo mejor hoy. La discusión sigue abierta y probablemente veremos una mezcla de enfoques en el futuro. Camiones grandes donde se necesiten, unidades compactas donde sean más eficaces. Lo importante es no dar nada por sentado y entender que incluso los gigantes pueden evolucionar. Si este recorrido por el mundo de los camiones de bomberos te pareció interesante, suscríbete. Hasta la próxima.